Lesión renal aguda. La lesión renal aguda se define por la falla de la filtración renal y la función excretora en días a semanas. Su efecto es la retención de productos nitrogenados y otros desechos que elimina el riñón. La lesión renal aguda no es una enfermedad sola, sino más bien un grupo heterogéneo de cuadros que comparten signos diagnósticos, de manera específica mayor concentración de creatinina sérica, a menudo junto con menor volumen de orina. Es importante señalar que la lesión renal aguda es un diagnóstico clínico, no estructural. Un paciente puede tener lesión renal aguda con o sin lesión del parénquima renal. La lesión renal aguda puede ser asintomática, con cambios transitorios en los parámetros de laboratorio de la tasa de filtración glomerular, o llevar a una muerte rápida, con alteraciones en la regulación efectiva del volumen circulante y en la composición electrolítica y ácido-básica del plasma. Epidemiología. La lesión renal aguda es una complicación en 5 a 7% de las hospitalizaciones en unidades de atención aguda y hasta en 30% de las admisiones en la unidad de cuidados intensivos. En Estados Unidos, la incidencia anual de lesión renal aguda ha aumentado desde 1988 más de 4 veces y se calcula en 500 casos por 100.000 personas, cifra mayor respecto de la enfermedad cerebral vascular. La lesión renal aguda posee un riesgo mucho mayor de muerte en personas hospitalizadas, en particular los internados en la unidad de cuidados intensivos donde la mortalidad intrahospitalaria puede ser más de 50% y eleva el riesgo de aparición o agravación de la nefropatía crónica. Los pacientes que sobreviven y se recuperan de una lesión renal aguda grave y necesitan diálisis tienen mayor riesgo de padecer después nefropatía en etapa terminal que exija diálisis. La lesión renal aguda puede adquirirse en el hospital o la comunidad. Las causas frecuentes de lesión renal aguda extrahospitalaria son hipovolemia, insuficiencia cardíaca, efectos adversos de fármacos y obstrucción de vías urinarias, o neoplasias. Las situaciones clínicas más frecuentes de la lesión renal aguda hospitalaria son septicemia, procedimientos quirúrgicos mayores, enfermedad grave que incluye insuficiencia cardíaca o hepática, y administración de fármacos nefrotóxicos. Lesión renal aguda en países en desarrollo. La lesión renal aguda también es una complicación médica grave en países en vías de desarrollo, donde la epidemiología diverge de la de naciones desarrolladas por las diferencias demográficas, económicas, ambientales y la carga de morbilidad concomitante. Aunque algunas manifestaciones de lesión renal aguda son frecuentes en ambos países, en especial desde que los centros urbanos de algunas naciones pobres se asemejan cada vez más a los del mundo desarrollado, muchas causas de lesión renal aguda son específicas de una región, como las intoxicaciones por mordedura de víboras, arañas, orugas y abejas. Causas infecciosas como paludismo y leptospirosis, y lesiones por aplastamiento y rabdomiólisis resultante de terremotos. Etiología y fisiopatología. Se han dividido las causas de lesión renal aguda en 3 categorías generales. Hiperazoemia prerrenal, enfermedad intrínseca del parénquima renal y obstrucción posrenal, ver figura 304.1. Hiperazoemia prerrenal. La hiperazoemia prerrenal, ASO, nitrógeno, y emia, sangre, constituye la forma más común de lesión renal aguda. Se refiere al incremento de la concentración de creatinina sérica o nitrógeno úrico sanguíneo por el flujo plasmático renal y la presión hidrostática intraglomerular insuficientes para apoyar la filtración glomerular normal. Los cuadros clínicos más frecuentes que se acompañan de hiperazoemia prerrenal son hipovolemia, menor gasto cardíaco y fármacos que interfieren con las respuestas autorreguladoras renales, como antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de la angiotensina 2, ver figura 304.2. La hiperazoemia prerrenal puede coexistir con otras formas de lesión renal aguda intrínsecas relacionadas con procesos que actúan de forma directa en el parénquima renal. Los lapsos prolongados de la hiperazoemia pueden infligir daño isquémico, denominado a menudo necrosis tubular aguda. Por definición, la hiperazoemia prerrenal no implica daño del parénquima renal y puede revertirse con rapidez luego de restaurar la hemodinámica intraglomerular. La tasa de filtración glomerular normal se conserva en parte por la resistencia relativa de las arteriolas renales aferentes y eferentes, que regulan el flujo glomerular plasmático y el gradiente de tensión hidráulica transcapilar que impulsa la ultrafiltración glomerular.
La hipovolemia y las disminuciones mínimas del gasto cardíaco inducen cambios fisiológicos renales compensadores. Dado que el flujo sanguíneo renal representa 20% del gasto cardíaco, la vasoconstricción renal y la reabsorción de sal y agua son respuestas homeostáticas para reducir el volumen circulante efectivo o el gasto cardíaco para mantener la presión arterial y aumentar el volumen intravascular para conservar la perfusión a los vasos cerebrales y coronarios. Los mediadores de esta respuesta son angiotensina 2, noradrenalina y vasopresina, llamada también hormona antidiurética. La filtración glomerular se puede conservar a pesar del flujo sanguíneo renal disminuido por la constricción de vasos renales eferentes mediada por angiotensina 2, que conserva la tensión hidrostática capilar glomerular más cerca de lo normal y de este modo evita disminuciones notorias de la tasa de filtración glomerular si no es excesiva la reducción del flujo sanguíneo renal. Además, un reflejo miógeno en la arteriola aferente permite la dilatación en caso de tensión baja de perfusión, de tal manera que conserva la perfusión glomerular. La biosíntesis intrarrenal de prostaglandinas vasodilatadoras, prostaciclina, prostaglandina E, calicreína y ciminas, y quizá óxido nítrico, también intensifican la respuesta a la presión baja de perfusión renal. La autorregulación se realiza asimismo por retroalimentación tubuloglomerular, en la cual las disminuciones de la liberación de solutos a la mácula densa, células especializadas dentro del túbulo proximal, inducen la dilatación de la arteriola aferente yuxtapuesta para conservar la perfusión glomerular, mecanismo mediado en parte por el óxido nítrico. Sin embargo, estos mecanismos contrarreguladores tienen un límite en su capacidad para conservar la tasa de filtración glomerular ante hipotensión sistémica. Incluso en adultos sanos, una vez que la presión sistólica desciende a menos de 80 milímetros de mercurio suele fallar la autorregulación renal. Diversos factores determinan la intensidad de la respuesta autorreguladora y el riesgo de hiperazoemia prerrenal. La aterosclerosis, hipertensión prolongada y senectud pueden llevar a la hialinosis y la hiperplasia de la mioíntima, lo cual ocasiona estenosis estructural de las arteriolas intrarrenales y una menor capacidad de dilatación de vasos renales aferentes. En la nefropatía crónica, la dilatación de vasos renales aferentes puede operar a máxima capacidad para magnificar la tasa de filtración glomerular en respuesta a la reducción de la masa funcional renal. Algunos fármacos alteran los cambios compensadores inducidos para conservar la tasa de filtración glomerular. Los antiinflamatorios no esteroideos inhiben la producción renal de prostaglandinas y limitan la dilatación de vasos renales aferentes. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina limitan la constricción de vasos renales eferentes. Este efecto es en particular intenso en pacientes con estenosis bilateral o unilateral de las arterias renales, en el caso de un solo riñón funcional, porque es necesaria la constricción de vasos renales eferentes para conservar la tasa de filtración glomerular a causa de la menor perfusión renal. La combinación de antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina tiene un riesgo muy alto de hiperazoemia prerrenal. Muchas personas con hepatopatía avanzada muestran un perfil hemodinámico similar al de la hiperazoemia prerrenal ante sobrecarga del volumen corporal total. La resistencia vascular sistémica decrece de forma notoria por la vasodilatación arterial primaria en la circulación esplácnica, lo cual produce activación de respuestas vasoconstrictoras similares a las observadas en la hipovolemia. La lesión renal aguda es una complicación común en ese caso y pueden precipitarla el agotamiento de volumen y la peritonitis bacteriana espontánea. El pronóstico es muy malo en caso de síndrome hepatorrenal tipo 1, en el que la lesión renal aguda, definida como un aumento mayor del doble de la creatinina sérica hasta más de 2,5 miligramos por 100 mililitros en menos de 2 semanas sin una causa alternativa, por ejemplo, choque, síndrome nefrotóxico, persiste a pesar de la reposición del volumen y la omisión de los diuréticos. El síndrome hepatorrenal tipo 2 es una forma menos grave, caracterizada sobre todo por ascitis resistente al tratamiento. El síndrome hepatorrenal ya definido es difícil de distinguir de la hiperazoemia prerrenal.
Con anterioridad se caracterizaba al síndrome hepatorrenal como la hiperazoemia prerrenal que no mejoraba y que conducía a menudo a lesión renal aguda renal intrínseca, a menos que se realizara un procedimiento definitivo para mejorar la hemodinamia, como una derivación portosistémica o trasplante hepático. Los autores todavía consideran útil esta definición. Lesión renal aguda intrínseca. Las causas más frecuentes de lesión renal aguda intrínseca son septicemia, isquemia y nefrotoxinas, endógenas y exógenas. Ver figura 304.3. En muchos casos, la hiperazoemia prerrenal evoluciona y llega al daño tubular. Si bien se la clasificó antes como necrosis tubular aguda, no se dispone casi nunca de la biopsia confirmadora de necrosis tubular en caso de septicemia e isquemia. En realidad, los cuadros como inflamación, apoptosis y perfusión regional alterada pueden ser factores fisiopatológicos importantes. La necrosis tubular aguda también se diagnostica a menudo en forma clínica, sin confirmación por biopsia en situaciones como la septicemia con múltiples diagnósticos alternativos posibles, incluida la nefritis intersticial inducida por fármacos y la glomerulonefritis por complejos inmunitarios. Estas y otras causas de lesión renal aguda intrínseca son menos frecuentes y se pueden definir anatómicamente por el sitio principal de daño del parénquima renal. Glomérulos, intersticio tubular y vasos. Lesión renal aguda por septicemia. En Estados Unidos cada año se manifiestan más de 1 millón de casos de septicemia. La lesión renal aguda complica más de la mitad de los casos de septicemia grave y aumenta enormemente el peligro de muerte. La septicemia también es causa notable de lesión renal aguda en países pobres. La disminución de la tasa de filtración glomerular con la septicemia puede aparecer incluso sin hipotensión franca, aunque muchos casos de lesión renal aguda grave aparecen en el entorno del colapso hemodinámico que exige apoyo vasopresor. Aunque hay claro daño tubular vinculado con lesión renal aguda en la septicemia, como lo indica la presencia de restos celulares en túbulos y cilindros en la orina, los datos de necropsias en riñones de personas con septicemia grave sugieren considerar otros factores como inflamación y edema intersticial en la fisiopatología de la lesión renal aguda inducida por septicemia. Los efectos hemodinámicos de la septicemia, que provienen de la dilatación arterial generalizada, mediada en parte por citocinas que incrementan la expresión de la sintasa inducible de óxido nítrico en los vasos, puede ocasionar disminución de la filtración glomerular. Es posible que los mecanismos que operen sea el exceso de dilatación de la arteriola eferente, en especial en los comienzos de la evolución de la septicemia, o vasoconstricción renal por la activación del sistema nervioso simpático, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, vasopresina y endotelina. La septicemia puede infligir daño endotelial y mayor adhesión y migración leucocíticas, trombosis, permeabilidad, presión intersticial elevada, menor flujo local a los túbulos y activación de especies reactivas de oxígeno, factores que pueden dañar a las células tubulares de los riñones. Lesión renal aguda por isquemia. Los riñones sanos reciben 20% del gasto cardíaco y representan 10% del consumo de oxígeno en reposo pese a que constituyen solo 0,5% de la masa corporal. Los riñones también son el sitio de una de las regiones más hipóxicas del organismo, la médula renal. La porción externa de esta es muy vulnerable al daño isquémico por la configuración de los vasos sanguíneos que aportan oxígeno y nutrientes a los túbulos. También en la médula externa, las interacciones leucocitos-endotelio intensificadas en los vasos pequeños producen inflamación y disminución de la corriente sanguínea local al segmento metabólicamente muy activo S3 del túbulo proximal, que depende del metabolismo oxidativo para su supervivencia. La disfunción mitocondrial por isquemia y la liberación mitocondrial de especies reactivas de oxígeno desempeñan una función en la lesión tubular renal. La isquemia sola en un riñón normal casi nunca basta para causar lesión renal aguda grave, como lo demuestra el riesgo relativamente pequeño de la lesión renal aguda grave, incluso después de interrupción total del flujo sanguíneo renal durante el pinzamiento de la aorta suprarrenal o en el paro cardíaco.
La lesión renal aguda suele surgir en clínica cuando aparece isquemia en el contexto de una reserva renal limitada, por ejemplo, nefropatía crónica o ancianidad, o factores lesivos coexistentes como septicemia, fármacos vasoactivos o nefrotóxicos, rabdomiólisis y estados de inflamación sistémica relacionados con quemaduras y pancreatitis. La hiperazoemia prerrenal y la lesión renal aguda vinculada con isquemia constituyen un continuo de las manifestaciones de la hipoperfusión renal. La vasoconstricción preglomerular persistente puede ser una causa subyacente común de tasa de filtración glomerular reducida observada en la lesión renal aguda. Los factores que intervienen en la vasoconstricción incluyen la activación de la retroalimentación túbulo glomerular por una mayor liberación de solutos a la mácula densa después de daño del túbulo proximal, intensificación del tono vascular basal y la reactividad a los vasoconstrictores, y una mayor reacción a vasodilatadores. Otros factores que contribuyen a la disminución de la tasa de filtración glomerular comprenden la fuga retrógrada de filtrado por el epitelio tubular isquémico y desnudo y la obstrucción mecánica de túbulos por restos celulares necróticos, ver figura 304.4. Lesión renal aguda posoperatoria. La lesión renal aguda por isquemia es una complicación grave en el posoperatorio, en particular después de grandes operaciones con hemorragia considerable e hipotensión transoperatoria. Las técnicas que más a menudo se acompañan de lesión renal aguda son la cirugía de corazón con circulación extracorpórea, sobre todo por combinación de métodos en válvulas y derivaciones, técnicas vasculares con pinzamiento transversal de la aorta y procedimientos intraperitoneales. La lesión renal aguda grave que requiere diálisis aparece en cerca de 1% de los métodos quirúrgicos en corazón y vasos. El riesgo de lesión renal aguda grave se ha estudiado menos por los métodos intraperitoneales mayores, pero al parecer es de magnitud similar. Los factores de riesgo comunes de la lesión renal aguda posoperatoria incluyen nefropatía crónica de fondo, senectud, diabetes mellitus, insuficiencia congestiva cardíaca y métodos de urgencia. La fisiopatología de lesión renal aguda después de operaciones en corazón es multifactorial. Los principales factores de riesgo de lesión renal aguda son frecuentes en la población sometida a intervenciones cardíacas. El uso de nefrotóxicos, incluidos los medios de contraste yodados para estudios de imagen del corazón antes de la cirugía, puede agravar el riesgo de lesión renal aguda. La circulación extrapulmonar es una situación hemodinámica singular caracterizada por flujo no pulsátil y exposición de la circulación a circuitos extracorpóreos. La larga duración de esta técnica constituye un factor de riesgo de lesión renal aguda. Además del daño isquémico por la hipoperfusión prolongada, la circulación extracorpórea puede ocasionar lesión renal aguda por diversos mecanismos, como activación de leucocitos y procesos inflamatorios por los circuitos extracorpóreos, hemólisis con nefropatía resultante por pigmentos, ve hacia adelante, y daño aórtico con ateroémbolos resultantes. La lesión renal aguda por enfermedad ateroembólica, que también aparece después del cateterismo percutáneo de la aorta o, de manera espontánea, es efecto de la embolización por cristales de colesterol que causa oclusión parcial o total de múltiples arterias finas dentro de los riñones. Con el paso del tiempo, la reacción de cuerpo extraño puede originar proliferación de la íntima, formación de células gigantes y mayor angostamiento de los vasos, lo que explica el deterioro subagudo en términos generales, en un lapso de semanas y no de días, de la función renal. Quemaduras y pancreatitis aguda. Las pérdidas extensas de líquidos dentro de los compartimientos extravasculares del cuerpo son muy frecuentes en casos de quemaduras graves y pancreatitis aguda. La lesión renal aguda es una complicación ominosa de las quemaduras y afecta a 25% de personas que tienen quemada más de 10% de la superficie corporal total. Además de la hipovolemia intensa que reduce el gasto cardíaco e intensifica la activación neurohormonal, las quemaduras y la pancreatitis aguda originan inflamación no regulada y un mayor riesgo de septicemia y lesión pulmonar aguda, cuadros que pueden facilitar la aparición y la evolución de lesión renal aguda.
Las personas que reciben líquidos en forma masiva por traumatismos, quemaduras y pancreatitis aguda también desarrollan al final el síndrome del compartimiento abdominal, en el que las presiones intraabdominales muy elevadas, casi siempre más de 20 milímetros de mercurio, comprimen la vena renal y reducen la filtración glomerular. Enfermedades de la microvascultura causantes de isquemia. Las causas microvasculares de lesión renal aguda comprenden las microangiopatías trombóticas, debido al consumo de cocaína, ciertos agentes quimioterapéuticos, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, nefritis posradiación, nefroesclerosis hipertensiva maligna y púrpura trombocitopénica trombótica / síndrome urémico hemolítico, esclerodermia y enfermedad ateroembólica. Las enfermedades de grandes vasos relacionadas con lesión renal aguda comprenden disección de arteria renal, tromboembolia, trombosis y compresión o trombosis de la vena renal. Lesión renal aguda por nefrotoxinas. El riñón tiene una susceptibilidad muy alta a la toxicidad por la perfusión sanguínea muy grande y la concentración de sustancias circulantes en la nefrona, en la cual se reabsorbe agua en el intersticio medular. Esto da lugar a la exposición de grandes concentraciones de toxinas de las células tubulares, intersticiales y endoteliales. La lesión nefrotóxica aparece en reacción a diversos fármacos de estructura diversa, sustancias endógenas y exposiciones a factores ambientales. Todas las estructuras de los riñones son vulnerables al daño por sustancias tóxicas, incluidos los túbulos, el intersticio, los vasos y el sistema colector. Al igual que en otras formas de lesión renal aguda, los factores de riesgo de nefrotoxicidad incluyen senectud, nefropatía crónica e hiperazoemia prerrenal. La hipoalbuminemia también agrava el riesgo de algunas formas de lesión renal aguda por nefrotoxinas, efecto de las concentraciones mayores del fármaco libre en la circulación. Medios de contraste. Los medios de contraste yodados utilizados para las imágenes del aparato cardiovascular y la tomografía computarizada constituyen una causa importante de lesión renal aguda. El riesgo de esta es insignificante en personas con función renal normal, pero se agrava en caso de una nefropatía crónica, en particular la de origen diabético. La evolución clínica más frecuente de la nefropatía por medio de contraste se caracteriza por incremento de la depuración de creatinina y comienza 24 a 48 horas después de la exposición, alcanza el máximo en 3 a 5 días y se resuelve en un plazo de una semana. La lesión renal aguda más grave que exige diálisis es poco común, salvo el caso de una nefropatía crónica preexistente, a menudo acompañada de insuficiencia congestiva cardíaca u otras causas coexistentes de lesión renal aguda vinculada con isquemia. Las personas con mieloma múltiple y nefropatía son muy susceptibles. Hallazgos frecuentes son la excreción fraccionada baja de sodio y el sedimento de orina relativamente benigno sin manifestaciones de necrosis tubular, véase después. La nefropatía por medio de contraste surge, al parecer, cuando se combinan varios factores. 1. Hipoxia en la capa externa de la médula renal por alteraciones de la microcirculación renal y oclusión de vasos pequeños. 2. Daño citotóxico directo de los túbulos o por la generación de radicales de oxígeno libre, sobre todo cuando aumenta demasiado la concentración del fármaco de contraste dentro del túbulo. Y 3. Obstrucción tubular transitoria con precipitación del medio de contraste. Otros fármacos diagnósticos referidos como causa de lesión renal aguda son gadolinio en dosis altas utilizado en la resonancia magnética y las soluciones orales de fosfato de sodio empleadas como purgantes. Antibióticos. Algunos antimicrobianos suelen ocasionar lesión renal aguda. La vancomicina puede relacionarse con lesión renal aguda, en especial cuando las concentraciones mínimas son altas y se usa combinada con otros antibióticos nefrotóxicos. Los aminoglucósidos y la anfotericina B causan necrosis tubular. La lesión renal aguda no oligúrica, con un volumen de orina más de 400 mililitros al día, acompaña a 10 a 30% de los ciclos a base de antibióticos aminoglucósidos, incluso si las concentraciones plasmáticas están dentro de los límites terapéuticos. Los aminoglucósidos se filtran libremente a través del glomérulo y luego se acumulan en el interior de la corteza renal, sitio en que sus concentraciones exceden a las del plasma. La lesión renal aguda se manifiesta después de 5 a 7 días de tratamiento e incluso puede surgir posterior a la interrupción del antibiótico.
Un signo frecuente es la hipomagnesemia. La anfotericina B causa vasoconstricción renal porque aumenta la retroalimentación túbulo-glomerular y también por la toxicidad tubular directa por las especies de oxígeno reactivas. La nefrotoxicidad por la anfotericina B depende de su dosis y la duración de empleo. Dicho antibiótico se liga al colesterol de la membrana del túbulo y se introduce por los poros. Las manifestaciones clínicas de la nefrotoxicidad por anfotericina B incluyen poliuria, hipomagnesemia, hipocalcemia y acidosis metabólica sin desequilibrio aniónico. El aciclovir se precipita en los túbulos y ocasiona lesión renal aguda al obstruirlos, en particular cuando se administra en un bolo intravenoso en dosis altas, 500 mg por metro cuadrado, o en caso de hipovolemia. Los fármacos como foscarnet, pentamidina, tenofovir y cidofovir se vinculan a menudo con lesión renal aguda a causa de toxicidad tubular. La lesión renal aguda secundaria a nefritis intersticial aguda puede ser consecuencia del uso de algunos antibióticos como penicilinas, cefalosporinas, quinolonas, sulfonamidas y rifampicina. Quimioterapéuticos. El cisplatino y el carboplatino se acumulan en la zona proximal de los túbulos y causan necrosis y apoptosis. Los regímenes de hidratación intensiva han reducido la incidencia de la nefrotoxicidad por cisplatino, pero aún es una complicación que limita el uso de ciertas dosis. La ifosfamida puede ocasionar cistitis hemorrágica y toxicidad tubular manifestadas por acidosis tubular renal tipo 2, síndrome de Fanconi, poliuria, hipopotasemia y una disminución moderada de la tasa de filtración glomerular. Los antiangiogénicos, como bevacizumab, pueden causar proteinuria e hipertensión, por el daño de la microvasculatura del glomérulo, microangiopatía trombótica. Otros antineoplásicos como la mitomicina C y la gemcitabina pueden producir microangiopatía trombótica y por tanto lesión renal aguda. Ingestiones tóxicas. El etilenglicol, presente en anticongelantes para automóviles, se metaboliza hasta ácido oxálico, glicolaldehído y glioxilato, que pueden causar lesión renal aguda por lesión tubular directa. El dietilenglicol es una sustancia industrial que ha causado brotes de lesión renal aguda grave en diversos países por adulteración de preparados farmacéuticos. El metabolito ácido 2-hidroxietoxiacético es al parecer el causante del daño tubular. La contaminación de alimentos con melamina ha producido nefrolitiasis y lesión renal aguda, por obstrucción intratubular o tal vez efectos tóxicos directos en túbulos. La planta Aristoloquia ha sido la causa de la nefropatía por techino y la nefropatía de los Balcanes por contaminación de plantas medicinales o cultivos. Es probable que crezca la lista de toxinas ambientales, lo que contribuirá a conocer mejor las enfermedades antes consideradas tubulointersticiales crónicas idiopáticas, diagnóstico frecuente en países desarrollados y en desarrollo. Toxinas endógenas. La lesión renal aguda puede deberse a diversos compuestos endógenos, como mioglobina, hemoglobina, ácido úrico y cadenas ligeras de mieloma. La mioglobina puede liberarse de miocitos lesionados y la hemoglobina de la hemólisis masiva que lleva a la nefropatía por pigmento. La rhabdomiólisis puede ser efecto de aplastamiento traumático, isquemia muscular durante cirugía vascular u ortopédica, compresión durante el coma o inmovilización, actividad convulsiva prolongada, ejercicio excesivo, insolación o hipertermia maligna, infecciones, metabolopatías, como hipofosfatemia, hipotiroidismo grave, y miopatías, farmacoinducidas, metabólicas o inflamatorias. Los factores patógenos de la lesión renal aguda incluyen vasoconstricción intrarrenal, toxicidad directa en la zona proximal de túbulos y obstrucción mecánica del interior de la zona distal de la nefrona cuando se precipita mioglobina o hemoglobina con la proteína de tamorsfal, uromodulina, la proteína más común en la orina y producida en la porción ascendente gruesa del ADN, proceso que favorece la orina ácida. El síndrome de lisis tumoral puede surgir después de la administración de citotóxicos en pacientes con linfomas de alta malignidad y leucemia linfoblástica aguda. La liberación masiva de ácido úrico, con concentraciones séricas a menudo más de 15 mg por 100 ml, lleva a precipitar dicho ácido en los túbulos renales y a la lesión renal aguda, capítulo 71. Otros signos del síndrome de lisis tumoral son hiperpotasemia e hiperfosfatemia.
El síndrome de lisis tumoral puede ocurrir de modo espontáneo o al tratar tumores sólidos o mieloma múltiple. Las cadenas ligeras del mieloma también causan lesión renal aguda por toxicidad tubular directa y al unirse a la proteína de tamorsfal para formar cilindros obstructivos intratubulares. La hipercalcemia, que también aparece en el mieloma múltiple, puede ocasionar lesión renal aguda por vasoconstricción renal intensa y agotamiento volumétrico. Otras causas de enfermedad túbulo-intersticial aguda que provocan lesión renal aguda. Si bien muchas causas isquémicas y tóxicas de lesión renal aguda descritas originan enfermedad túbulo-intersticial, muchos fármacos también intervienen en la génesis de una respuesta alérgica caracterizada por un infiltrado de células inflamatorias y a menudo eosinofilia periférica y urinaria. Los inhibidores de la bomba de protones y antiinflamatorios no esteroideos son fármacos de uso frecuente vinculados con nefritis túbulo-intersticial. La lesión renal aguda también puede ser resultado de infecciones graves y enfermedades infiltrativas, malignas y no malignas, por ejemplo, sarcoidosis. Glomerulonefritis. Las enfermedades que afectan los podocitos glomerulares y las células endoteliales pueden causar lesión renal aguda porque alteran la barrera de filtración y el flujo sanguíneo en la circulación renal. Aunque la glomerulonefritis es una causa menos frecuente, cerca de 5%, de lesión renal aguda, la identificación temprana tiene importancia particular porque las enfermedades responden al tratamiento oportuno con inmunosupresores o plasmaféresis terapéutica, y el tratamiento puede revertir la lesión renal aguda. Lesión renal aguda posrenal. Capítulo 313, la lesión renal aguda posrenal aparece cuando hay bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina que normalmente es unidireccional, lo cual eleva la presión hidrostática retrógrada e interfiere con la filtración glomerular. La obstrucción de la corriente de orina puede deberse a alteraciones funcionales o estructurales en cualquier sitio entre la pelvis renal y el orificio de la uretra, ver figura 304.5. La velocidad normal del flujo urinario no descarta la presencia de una obstrucción parcial, ya que la tasa de filtración glomerular normal es 2 órdenes de magnitud mayor que la tasa de flujo urinario y por tanto la conservación del gasto urinario puede ser engañosa y ocultar una obstrucción posrenal parcial. Para que ocurra la lesión renal aguda en personas con 2 riñones funcionales sanos, la obstrucción debe afectar a ambos riñones y se observa un aumento marcado de la creatinina sérica. La obstrucción en un lado puede causar lesión renal aguda en el marco de nefropatía crónica de fondo y grave o, en casos raros, de vasoespasmo reflejo del riñón contralateral. La obstrucción del cuello de la vejiga es una causa frecuente de lesión renal aguda posrenal y puede ser efecto de trastornos de la próstata, como hipertrofia benigna o cáncer de dicha glándula, vejiga neurógena o administración de anticolinérgicos. La obstrucción de las ondas de Foley produce lesión renal aguda posrenal si no se identifica y corrige. Otras causas de obstrucción de las vías urinarias bajas son coágulos de sangre, cálculos y estenosis uretrales. La obstrucción de uréteres surge por un bloqueo intraluminal, por cálculos, coágulos de sangre, papilas renales esfaceladas, infiltración de la pared de los uréteres, por ejemplo, neoplasias, o compresión externa, por ejemplo, fibrosis retroperitoneal, neoplasias, abscesos o daño quirúrgico inadvertido. La fisiopatología de la lesión renal aguda posrenal comprende las alteraciones hemodinámicas que precipita la elevación súbita de las presiones intratubulares. Después de un periodo inicial de hiperemia por dilatación arteriolar aferente hay constricción de vasos intrarrenales por la generación de angiotensina 2, tromboxano A2 y vasopresina y una menor producción de óxido nítrico. La disminución secundaria de la función glomerular se debe a la escasa perfusión a los glomérulos y quizá a cambios en el coeficiente de ultrafiltración glomerular. Valoración diagnóstica. Cuadro 304.1. Es posible establecer lesión renal aguda por el incremento de la concentración de creatinina sérica. La lesión renal aguda se define por el aumento al menos de 0,3 miligramos por 100 mililitros en 48 horas, o 50% mayor que la cifra basal en un lapso de una semana, o una disminución del volumen de orina menos de 0,5 mililitros por kilo de peso por hora por más de 6 horas.
Es importante reconocer que algunos individuos con lesión renal aguda no sufren lesión tubular ni glomerular, por ejemplo, hiperazoemia prerrenal. Es importante diferenciar entre lesión renal aguda y nefropatías crónicas para el diagnóstico y el tratamiento apropiados. La distinción es directa cuando se conoce la cifra basal reciente de la concentración de creatinina sérica, pero es más difícil en muchos casos si no se conoce tal cifra. En estas situaciones es posible obtener datos indicativos de nefropatía crónica de los estudios radiológicos, por ejemplo, riñones pequeños y contraídos con angostamiento cortical en la ecografía de los riñones o signos de osteodistrofia renal, o de estudios de laboratorio como la anemia normocítica o el hiperparatiroidismo secundario con hiperfosfatemia e hipocalcemia, consistentes con nefropatía crónica. Sin embargo, ninguna batería de pruebas puede descartar lesión renal aguda superpuesta a nefropatía crónica porque la lesión renal aguda es una complicación frecuente en personas con nefropatía crónica, lo cual complica todavía más esta diferenciación. El incremento notorio y persistente de la concentración de creatinina sérica en estudios de sangre seriados es evidencia clara de lesión renal aguda. Después de establecer el diagnóstico de lesión renal aguda es necesario identificar su causa, ya que el aumento de la creatinina sérica o la disminución del gasto urinario puede ser consecuencia de muchos procesos fisiológicos o fisiopatológicos. Anamnesis y exploración física. El contexto clínico, la anamnesis cuidadosa y la exploración física pueden descartar las entidades del diagnóstico diferencial que causan lesión renal aguda. Debe sospecharse hiperazoemia prerrenal si el paciente presenta vómito, diarrea, glucosuria causante de poliuria y consumo de fármacos que incluyen diuréticos, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de los receptores de angiotensina. Los signos físicos de hipotensión ortostática, taquicardia, disminución de la presión venosa yugular y la turgencia cutánea, así como sequedad de las mucosas, son elementos que a menudo se identifican en la hiperazoemia prerrenal. La insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática y síndrome nefrótico se acompañan de disminución del flujo sanguíneo renal y alteraciones de la hemodinamia intrarrenal que conducen al descenso de la tasa de filtración glomerular. La enfermedad vascular extensa supone la posibilidad de enfermedad arterial renal, sobre todo si los riñones tienen tamaño asimétrico. La enfermedad ateroembólica puede acompañarse de lívido reticular y otros signos de embolia en las piernas. La septicemia es un indicio importante de la causa, aunque la fisiopatología detallada puede ser multifactorial. El antecedente de enfermedad prostática, nefrolitiasis, cáncer pélvico o paraórtico indica la posibilidad de lesión renal aguda posrenal. La presencia o ausencia de síntomas tempranos durante la obstrucción de las vías urinarias depende del sitio de la obstrucción. El cólico en el flanco que se irradia a la ingle sugiere obstrucción aguda de uréteres. En la afectación de la próstata se observa nicturia, polaquiuria o dificultad para comenzar la micción. La plétora abdominal y el dolor suprapúbico acompañan a veces a la nefromegalia masiva. Para el diagnóstico definitivo de obstrucción se necesitan estudios radiológicos. En la valoración de una persona con lesión renal aguda es esencial la revisión cuidadosa de los fármacos prescritos. No solo son estos causa frecuente de lesión renal aguda. También hay que ajustar las dosis de los fármacos administrados en relación con la atenuación de la función renal. En este aspecto, es importante reconocer que las reducciones de la tasa de filtración glomerular verdadera no se reflejan en ecuaciones que calculan la tasa de filtración glomerular porque éstas dependen de la creatinina sérica y del estado estable del paciente. En la lesión renal aguda, la creatinina sérica puede retrasarse respecto de los cambios en la tasa de filtración. Las reacciones idiosincráticas a una amplia variedad de fármacos puede causar nefritis intersticial alérgica, la cual puede acompañarse de fiebre, artralgias y un exantema eritematoso pruriginoso. Sin embargo, la ausencia de manifestaciones sistémicas de hipersensibilidad no descarta el diagnóstico de nefritis intersticial y debe considerarse la biopsia renal para establecer el diagnóstico definitivo. La lesión renal aguda acompañada de púrpura palpable, hemorragia pulmonar o sinusitis suscita la posibilidad de vasculitis sistémica con glomerulonefritis.
El antecedente de una enfermedad autoinmunitaria, como el lupus eritematoso sistémico, debe llevar a considerar la posibilidad de que la lesión renal aguda sea efecto de la agravación de la enfermedad subyacente. El embarazo obliga a considerar la preeclampsia como factor fisiopatológico contribuyente de la lesión renal aguda. Un abdomen tenso hace pensar en un síndrome agudo de compartimiento abdominal que exige medir la presión vesical. Los signos de isquemia de extremidades pueden ser indicios de rabdomiólisis. Hallazgos en orina. La anuria completa temprana de la evolución de lesión renal aguda es infrecuente, excepto en las situaciones siguientes. Obstrucción completa de vías urinarias. Oclusión de arteria renal. Choque séptico sobreagudo. Isquemia grave, a menudo con necrosis cortical, o glomerulonefritis proliferativa grave o vasculitis. La disminución de la diuresis, oliguria, definida como menos de 400 ml por 24 horas, suele denotar lesión renal aguda más grave, es decir, tasa de filtración glomerular disminuida, respecto de cuando se conserva la diuresis. La oliguria tiene un pronóstico clínico peor en la lesión renal aguda. La diuresis persistente se observa en la diabetes insípida nefrógena, una característica de la obstrucción previa de vías urinarias, enfermedad túbulo-intersticial o nefrotoxicidad por cisplatinoaminoglucósidos. La orina roja o parda puede surgir con o sin hematuria manifiesta. Si el color persiste en el sobrenadante después de centrifugación debe sospecharse nefropatía por pigmento, hemoglobina o mioglobina, por rabdomiólisis o hemólisis. Los datos del examen general de orina y del sedimento son de enorme utilidad, pero necesitan correlación clínica porque su sensibilidad y especificidad generales son escasas, ver figura 304.6, capítulo A3. Si no hay proteinuria preexistente por nefropatía crónica, la lesión renal aguda derivada de isquemia o nefrotoxinas causa proteinuria leve, menos de 1 gramo al día. Una mayor proteinuria en la lesión renal aguda sugiere daño de la barrera de ultrafiltración glomerular o la excreción de cadenas ligeras de mieloma. Este último trastorno no se detecta con las tiras reactivas comunes en orina, que detectan albúmina, y se necesita el método con ácido sulfosalicílico o la inmunoelectroforesis. Los ateroémbolos causan proteinuria de grado variable. En ocasiones se identifica en la glomerulonefritis, la vasculitis o la nefritis intersticial, en particular por antiinflamatorios no esteroideos, proteinuria extraordinariamente intensa, límites nefróticos más de 3,5 gramos al día. La lesión renal aguda también complica algunos casos de enfermedad con cambios mínimos, uno causa del síndrome nefrótico, capítulo 303. Si la tira reactiva detecta hemoglobina, pero se observan escasos eritrocitos en el sedimento de la orina, debe sospecharse rabdomiólisis o hemólisis. La hiperazoemia prerrenal puede aparecer con cilindros hialinos o un estudio del sedimento urinario sin datos notorios. La lesión renal aguda posrenal también produce un sedimento regular, pero pueden identificarse hematuria y piuria según sea el origen de la obstrucción. La lesión renal aguda por necrosis tubular aguda secundaria a daño isquémico, septicemia y algunas nefrotoxinas genera hallazgos característicos en el sedimento de la orina. Cilindros granulosos pigmentados pardos terrosos y cilindros tubulares de células epiteliales. Sin embargo, los signos anteriores quizá no aparezcan en más de 20% de los casos. La glomerulonefritis puede producir eritrocitos dismórficos o cilindros eritrocíticos. La nefritis intersticial puede mostrar cilindros leucocíticos. Los signos del sedimento de orina se superponen en cierto grado a los de la glomerulonefritis y la nefritis intersticial y no siempre es posible establecer el diagnóstico solo con los datos del sedimento de orina. Los eosinófilos en la orina tienen poca utilidad en el diagnóstico diferencial y pueden identificarse en la nefritis intersticial, pielonefritis, cistitis, enfermedad ateroembólica o glomerulonefritis. La cristaluria puede ser importante en el diagnóstico. Detectar cristales de oxalato en lesión renal aguda debe obligar a identificar signos de toxicidad por etilenglicol. En el síndrome de lisis tumoral pueden detectarse abundantes cristales de ácido úrico. Datos de los estudios de sangre. Algunas formas de lesión renal aguda se acompañan de perfiles característicos en el incremento y la disminución de la creatinina sérica.
La hiperazoemia prerrenal provoca casi siempre incrementos menores de creatinina, que vuelven al nivel basal cuando mejora el estado hemodinámico. La nefropatía por medio de contraste eleva el valor de creatinina sérica en 24 a 48 horas, alcanza el máximo en 3 a 5 días y se resuelve en un lapso de 5 a 7 días. En cambio, la enfermedad ateroembólica suele manifestarse por incrementos más subagudos de la creatinina, si bien puede surgir lesión renal aguda grave con incrementos rápidos de creatinina sérica. En muchas de las toxinas de células epiteliales, como los antibióticos aminoglucósidos y cisplatino, el aumento de creatinina sérica se retrasa de manera característica de 3 a 5 días a 2 semanas después de la exposición inicial. La biometría hemática completa puede aportar datos diagnósticos. La anemia es frecuente en la lesión renal aguda y por lo regular su causa es multifactorial. No depende del efecto de la lesión renal aguda sola en la producción de eritrocitos, porque tal efecto aislado necesita más tiempo para manifestarse. La eosinofilia periférica acompaña a veces a la nefritis intersticial, la enfermedad ateroembólica, la poliarteritis nodosa y la vasculitis de Churg-Strauss. La anemia intensa sin hemorragia puede indicar la presencia de hemólisis, mieloma múltiple o microangiopatía trombótica, por ejemplo, síndrome hemolítico, urémico o púrpura trombocitopénica trombótica. Otros datos de laboratorio indicativos de microangiopatía trombótica son trombocitopenia, esquistocitos en el frotis de sangre periférica, cifras mayores de lactato deshidrogenasa y bajo contenido de aptoglobina. La valoración de pacientes con sospecha de púrpura trombocitopénica trombótica síndrome urémico hemolítico comprende la medición de la concentración de proteasa que divide el factor de von Willebrand, Adams 13, y prueba para Escherichia coli productora de toxina Shiga. El síndrome urémico hemolítico atípico constituye la mayoría de los casos de síndrome urémico hemolítico en adultos. La prueba genética es importante porque se calcula que 60 a 70% de los individuos con síndrome urémico hemolítico tiene mutaciones en los genes que codifican a las proteínas que regulan la vía alternativa del complemento. La lesión renal aguda ocasiona a menudo hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Sin embargo, la hiperfosfatemia notoria, junto con la hipocalcemia, sugiere rhabdomiólisis o síndrome de lisis tumoral. En la rhabdomiólisis aumentan las concentraciones de creatina fosfosinasa y ácido úrico sérico. En el síndrome de lisis tumoral, las concentraciones de creatina sinasa son normales o muestran un incremento mínimo y hay un aumento extraordinario del ácido úrico sérico. El desequilibrio aniónico puede incrementarse con uremia de cualquier origen, como fosfatos, puratos, sulfatos y uratos. El incremento simultáneo del desequilibrio aniónico y el desequilibrio osmolar puede sugerir intoxicación por etilenglicol, que también puede ocasionar cristaluria de oxalato. El desequilibrio aniónico bajo puede ser un signo diagnóstico de mieloma múltiple por la presencia de proteínas catiónicas no cuantificadas. Las biometrías hemáticas ayudan a establecer el diagnóstico de glomerulonefritis y vasculitis e incluyen disminución de las concentraciones de complemento y cuantificaciones altas de anticuerpos antinucleares, anticuerpos citoplásmicos antineutrófilos, anticuerpos contra la membrana basal glomerular y crioglobulinas. Índices de insuficiencia renal. Se han utilizado varios índices para diferenciar entre la hiperazoemia prerrenal y lesión renal aguda intrínseca cuando se altera la función de los túbulos. La disminución del flujo tubular y el mayor reciclado de urea observados en la hiperazoemia prerrenal pueden ocasionar un incremento desproporcionado de nitrógeno úrico sanguíneo en comparación con la creatinina. Sin embargo, no deben soslayarse otras causas de incremento desproporcionado de nitrógeno úrico sanguíneo, como hemorragia de tubo digestivo alto, hiperalimentación, mayor catabolia hística y glucocorticoides. La excreción fraccionada de sodio es la porción de la carga de sodio filtrada que los túbulos reabsorben y es un índice de la capacidad de los riñones para reabsorberlo, así como los factores endógenos y exógenos administrados que alteran la reabsorción tubular. Tal excreción depende de la ingestión de sodio, volumen intravascular efectivo, filtración glomerular y preservación de los mecanismos de reabsorción tubular. En la hiperazoemia prerrenal, la excreción fraccionada de sodio puede ser menos de 1%, lo cual sugiere una reabsorción tubular ávida del sodio.
En individuos con nefropatía crónica se puede observar una excreción fraccionada de sodio mucho mayor de 1%, a pesar del estado prerrenal superpuesto. La excreción fraccionada de sodio también puede ser más de 1%, no obstante la hipovolemia causada por el tratamiento con diuréticos. La excreción fraccionada de sodio baja suele aparecer pronto en la glomerulonefritis y otros trastornos y por tanto no debe tomarse como prueba de hiperazoemia prerrenal. La cifra baja de excreción fraccionada de sodio solo sugiere un consumo eficaz del volumen intravascular y no debe utilizarse como información única para guiar la administración de líquidos. La reacción de la micción a la administración de soluciones de cristaloides o coloides puede tener utilidad diagnóstica y terapéutica en la hiperazoemia prerrenal. En la lesión renal aguda isquémica, la cifra de excreción fraccionada de sodio es a menudo más de 1% por el daño tubular y la incapacidad resultante para reabsorber sodio. Sin embargo, algunas causas de lesión renal aguda por isquemia y nefrotoxinas pueden presentarse con excreción fraccionada de sodio menos de 1%, incluida septicemia, a menudo al principio de la evolución, rabdomiólisis y nefropatía por medio de contraste. La capacidad de los riñones para concentrar la orina depende de muchos factores, en particular de la buena función tubular en múltiples regiones renales. En la persona que no recibe diuréticos y cuya función renal basal es satisfactoria, la osmolalidad de la orina puede ser más de 500 miliosmol por kilo de peso en la hiperazoemia prerrenal, consistente con un gradiente medular intacto y mayores concentraciones de vasopresina sérica, que da lugar a reabsorción de agua y concentración de la orina. Sin embargo, en ancianos y personas con nefropatía crónica puede haber defectos de concentración iniciales, de modo que la cifra de osmolalidad urinaria no es fiable en muchos casos. La pérdida de la capacidad de concentración es frecuente en la lesión renal aguda que afecta a los túbulos e intersticio, lo que produce una osmolalidad urinaria menos de 350 miliosmol por kilogramo, pero el hallazgo es inespecífico. Valoración radiológica. En el diagnóstico diferencial de la lesión renal aguda debe incluirse siempre la lesión renal aguda posrenal porque el tratamiento es casi siempre bueno si se instituye en fase temprana. El simple sondeo vesical puede descartar la posibilidad de obstrucción uretral. Se solicitan estudios de imagen de las vías urinarias con ecografía renal o tomografía para identificar obstrucción en pacientes con lesión renal aguda, salvo que sea obvio otro diagnóstico. Los signos de obstrucción incluyen dilatación del sistema colector e hidroureteronefrosis. Es posible la obstrucción sin anomalías radiológicas en el agotamiento de volumen, fibrosis retroperitoneal, encapsulación con el tumor y también en la fase temprana de la obstrucción. Si persiste un alto índice de sospecha de obstrucción, incluso si las imágenes son normales, está indicada la pielografía anterógrada o retrógrada. Los estudios de imagen también aportan otros datos útiles respecto del tamaño del riñón y su carácter ecógeno, lo cual ayuda a diferenciar entre las formas agudas y crónicas de nefropatía. En la nefropatía crónica, los riñones casi siempre son más pequeños, a menos que el paciente tenga nefropatía diabética o una enfermedad infiltrativa. En la lesión renal aguda se espera que los riñones tengan tamaño normal. Los riñones crecidos en un paciente con lesión renal aguda indican la posibilidad de nefritis intersticial aguda o enfermedades infiltrativas. Las imágenes vasculares pueden ser útiles si se sospecha obstrucción venosa o arterial, pero deben considerarse los riesgos de la administración de medio de contraste. Debe evitarse la resonancia magnética con fármacos de contraste a base de gadolinio en casos de lesión renal aguda grave por la posibilidad de inducir fibrosis nefrógena, una complicación rara pero grave que surge más a menudo en personas con nefropatía terminal. Biopsia de riñón. Si no se identifica la causa de lesión renal aguda a partir del contexto clínico, la exploración física, los estudios de laboratorio y la valoración radiológica, es necesaria la biopsia de riñón. Sus resultados pueden suministrar información diagnóstica y pronóstica definitiva acerca de la enfermedad aguda y nefropatía crónica.
El método se utiliza más a menudo en la lesión renal aguda cuando la hiperazoemia prerrenal, la lesión renal aguda posrenal y la lesión renal aguda isquémica o nefrotóxica son improbables y es preciso considerar otras entidades diagnósticas, como glomerulonefritis, vasculitis, nefritis intersticial, riñón con mieloma, síndrome urémico hemolítico y púrpura trombocitopénica trombótica y disfunción del halo injerto. La biopsia renal representa riesgo de hemorragia que puede ser grave y poner en peligro la vida y la viabilidad del riñón en pacientes con trombocitopenia o una coagulopatía. Biomarcadores nuevos. El nitrógeno úrico sanguíneo y la creatinina son biomarcadores funcionales de la filtración glomerular y no de daño hístico y por tanto quizá no sean tan útiles en el diagnóstico de lesión real del parénquima renal. El nitrógeno úrico sanguíneo y la creatinina también aumentan con relativa lentitud después del daño renal. Se han estudiado nuevos biomarcadores de lesión renal y son muy promisorios para el diagnóstico temprano y exacto de lesión renal aguda. En casos de lesión renal aguda oligúrica, la velocidad del flujo urinario como respuesta a un bolo intravenoso de furosemida de 1,0 a 1,5 miligramos por kilo puede usarse como prueba pronóstica. El gasto urinario menos de 200 mililitros en las 2 horas posteriores a la furosemida intravenosa permite identificar a los pacientes con mayor riesgo de progresión a la lesión renal aguda más grave y la necesidad de tratamiento de reemplazo renal. La gravedad o riesgo de lesión renal aguda progresiva también pueden reflejarse en los hallazgos microscópicos urinarios. En un estudio que incluyó la revisión de sedimentos urinarios frescos de nefrólogos certificados, un mayor número de células epiteliales tubulares o cilindros granulares en el sedimento urinario se relacionó con la gravedad y la agravación de la lesión renal aguda. También se han identificado nuevos biomarcadores proteínicos de lesión renal en modelos animales de lesión renal aguda y se han evaluado en humanos. La molécula 1 de lesión renal es una proteína transmembranal de tipo 1 expresada en forma abundante en células de la porción proximal del túbulo, lesionadas por isquemia o nefrotoxinas como el cisplatino. La molécula 1 de lesión renal no se expresa en cantidades suficientes si no hay lesión tubular ni en tejidos extrarrenales. Su importancia funcional es conferir propiedades fagocíticas a las células tubulares, de tal modo que puedan eliminar restos celulares del interior de los túbulos después de lesión renal. La molécula 1 de lesión renal también puede detectarse en la orina poco después de una lesión isquémica o nefrotóxica y por esa razón se puede cuantificar fácilmente como biomarcador en clínica. La lipocalina relacionada con la gelatinasa de neutrófilos, conocida también como lipocalina 2 o siderocalina, es otro biomarcador importante que permite identificar la lesión renal aguda. La lipocalina relacionada con la gelatinasa de neutrófilos se identificó por primera vez como proteína en gránulos de neutrófilos de seres humanos. Se une a complejos sideróforos y hierro y puede tener efectos histoprotectores en el túbulo proximal. Después de inflamación y lesión renal aumenta de manera extraordinaria la cantidad de lipocalina relacionada con la gelatinasa de neutrófilos y se detecta en el plasma y la orina en término de 2 horas de lesión renal aguda vinculada con circulación extracorpórea. En 2014, la Administración de Alimentos y Drogas americana aprobó la comercialización de una prueba basada en la combinación de las concentraciones urinarias de 2 biomarcadores del paro del ciclo celular, la proteína 7 de unión con el factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-7, Insulin Like Growth Factor Binding Protein 7, y el inhibidor tisular de la metaloproteinasa 2, TIMP2, Tissue Inhibitor of Metalloproteinase 2, como biomarcadores predictivos del riesgo más alto de desarrollar lesión renal aguda moderada o grave en pacientes graves. Varios biomarcadores más están en investigación para la identificación temprana y exacta de lesión renal aguda y la estratificación del riesgo para identificar a pacientes con riesgo alto. El uso óptimo de los biomarcadores nuevos de lesión renal aguda en situaciones clínicas es un área de investigación continua. Complicaciones. El riñón tiene una función central para el control homeostático del estado volumétrico, la presión arterial, la composición de electrolitos del plasma y el equilibrio ácido-básico, además de la excreción de productos nitrogenados y de desecho de otro tipo.
Por tanto, las complicaciones que surgen con lesión renal aguda son diversas y dependen de la gravedad de lesión renal aguda y otros cuadros coexistentes. La lesión renal aguda leve o moderada puede ser del todo asintomática, en particular al inicio de su evolución. Uremia. Un signo definitorio de la lesión renal aguda es la acumulación de productos nitrogenados de desecho, que se manifiestan por una mayor concentración de nitrógeno úrico sanguíneo. El propio nitrógeno úrico sanguíneo representa poca toxicidad directa en concentraciones menos de 100 miligramos por 100 mililitros. En concentraciones mayores pueden surgir cambios del estado mental y complicaciones hemorrágicas. Otras toxinas que el riñón elimina pueden producir el complejo sintomático conocido como uremia. Se han identificado definitivamente pocas toxinas urémicas posibles. La correlación de las concentraciones de nitrógeno úrico sanguíneo y creatinina sérica y síntomas urémicos es muy variable, lo cual se debe en parte a diferencias en las tasas de generación de urea y creatinina de una persona a otra. Hipervolemia e hipovolemia. La expansión del volumen extracelular es una complicación grave de la lesión renal aguda oligúrica y lanúrica, al disminuir la excreción de sodio y agua. Los resultados pueden ser aumento de peso, edema en zonas declives, mayor presión venosa yugular y edema pulmonar, este último quizá letal. El edema pulmonar también aparece por sobrecarga de volumen y hemorragia en síndromes pulmonares renales. La lesión renal aguda también puede inducir o exacerbar la lesión pulmonar aguda caracterizada por mayor permeabilidad vascular e infiltración del parénquima pulmonar por células de inflamación. La recuperación en casos de lesión renal aguda se acompaña en ocasiones de poliuria. Si esta no se trata puede causar consumo volumétrico notable. La fase poliúrica de la recuperación puede deberse a la diuresis osmótica por urea retenida y otros productos de desecho, así como retraso de la recuperación de las funciones de reabsorción tubular. Hiponatremia. Las anormalidades en la composición electrolítica del plasma pueden ser leves o poner en peligro la vida. El riñón disfuncional tiene capacidad limitada para regular el balance electrolítico. La administración de soluciones cristaloides o isotónicas de glucosa excesivas puede producir hiposmolalidad e hiponatremia, que causan alteraciones neurológicas, incluidas convulsiones cuando son graves. Hiperpotasemia. Una complicación importante de la lesión renal aguda es la hiperpotasemia. La hiperpotasemia marcada es muy frecuente en la rabdomiólisis, hemólisis y síndrome de lisis tumoral, debido a la liberación del potasio intracelular de las células dañadas. La debilidad muscular puede ser un síntoma de la hiperpotasemia. El potasio afecta el potencial de membrana celular de los tejidos cardíaco y neuromuscular. La complicación más grave de la hiperpotasemia es secundaria a sus efectos en la conducción cardíaca, lo que causa arritmias tal vez letales. Acidosis. La acidosis metabólica, que suele acompañarse de incremento del desequilibrio aniónico, es frecuente en lesión renal aguda y complica todavía más el equilibrio ácido-básico y de potasio en personas con otras causas de acidosis, entre ellas septicemia, cetoacidosis diabética o acidosis respiratoria. Hiperfosfatemia e hipocalcemia. La lesión renal aguda puede ocasionar hiperfosfatemia, en particular en pacientes con una intensa catabolia o con lesión renal aguda por rabdomiólisis, hemólisis o síndrome de lisis tumoral. El depósito metastásico de fosfato de calcio puede causar hipocalcemia. La hipocalcemia relacionada con lesión renal aguda también puede ser resultado de los trastornos en el eje de la vitamina D, hormona paratiroidea, factor 23 de crecimiento de fibroblastos. La hipocalcemia es asintomática. A veces causa parestesias peribucales, calambres musculares, convulsiones, espasmos carpopedales y prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. Es necesario corregir las concentraciones de calcio por el grado de hipoalbuminemia, si está presente, o valorar en forma seriada las concentraciones de calcio ionizado. La hipocalcemia leve y asintomática no necesita tratamiento. Hemorragias. Las complicaciones hematológicas de lesión renal aguda comprenden anemia y hemorragia, ambas exacerbadas por entidades patológicas coexistentes, como septicemia, hepatopatías y coagulación intravascular diseminada. Los efectos hematológicos directos de la uremia por lesión renal aguda incluyen disminución de la eritropoiesis y disfunción plaquetaria. Infecciones.
Las infecciones constituyen un factor desencadenante frecuente de lesión renal aguda y también son una complicación temible de esta. En la nefropatía terminal se ha descrito la disminución de la inmunidad del hospedador y puede ser un factor que intervenga en la lesión renal aguda grave. Complicaciones cardíacas. Las principales complicaciones cardíacas de lesión renal aguda son arritmias, pericarditis y derrame pericárdico. Además, la sobrecarga de volumen y la uremia pueden causar lesión y disfunción cardíacas. En estudios con animales se han descrito apoptosis celular y congestión vascular capilar, además de disfunción mitocondrial en el corazón después de la reperfusión por isquemia renal. Desnutrición. La lesión renal aguda es un cuadro hipercatabólico grave y por tanto la desnutrición es una complicación grave. Prevención y tratamiento. El tratamiento de la lesión renal aguda, el riesgo de presentarla varía con la causa primaria, cuadro 304, 2. Hay algunos principios comunes para toda lesión renal aguda. Son esenciales la optimización de la hemodinámica, la corrección de desequilibrios hidroelectrolíticos, la interrupción de fármacos nefrotóxicos y el ajuste posológico de los medicamentos administrados. Algunas causas frecuentes de la lesión renal aguda, como septicemia y necrosis tubular aguda isquémica, carecen de tratamiento específico una vez establecida la lesión, pero se necesita atención meticulosa para tratar al paciente hasta que la lesión renal aguda, si existe, desaparezca. El riñón posee una extraordinaria capacidad de regeneración incluso después de una lesión renal aguda grave que exigió diálisis, siempre que las funciones básicas del riñón estén intactas. Sin embargo, muchos enfermos con lesión renal aguda no se recuperan del todo y dependen al final de la diálisis. Cada vez es más evidente que la lesión renal aguda predispone a la progresión acelerada de nefropatía crónica, y este es un factor de riesgo importante para lesión renal aguda. Hiperazoemia prerrenal. La prevención y el tratamiento de la hiperazoemia prerrenal requieren optimizar la perfusión renal. La composición de los líquidos de sustitución debe centrarse en el tipo de líquidos perdidos. La pérdida aguda y grave de sangre debe tratarse con concentrados eritrocíticos. Se emplean soluciones isotónicas de cristaloides o coloides en la hemorragia menos grave o pérdida del plasma en el caso de quemaduras y pancreatitis. Las soluciones de hidroxietilalmidón elevan el riesgo de lesión renal aguda grave y están contraindicadas. Se ha señalado que los cristaloides son preferibles a la albúmina en casos de lesión cerebral traumática. Está indicada la solución isotónica de cristaloides, por ejemplo, solución salina al 0,9%, o coloides para reanimación volumétrica en la hipovolemia profunda, en tanto que es suficiente la solución hipotónica de cristaloides, por ejemplo, solución salina al 0,45%, en la hipovolemia menos grave y también puede utilizarse en el tratamiento de la hipernatremia. La administración excesiva de cloro en solución salina al 0,9% puede ocasionar acidosis metabólica hiperclorémica y afectar la tasa de filtración glomerular. Deben administrarse soluciones que contengan bicarbonato, por ejemplo, dextrosa en agua con 150 miliequivalentes de bicarbonato de sodio, si la aparición de acidosis metabólica es una preocupación. Aún no se confirma si las soluciones cristaloides amortiguadas con bicarbonato o lactato ofrecen ventajas sobre la solución salina normal para la reposición del volumen en los pacientes más graves. Para optimizar la función cardíaca en caso de lesión renal aguda se necesitan inotrópicos, sustancias que reducen la precarga y la poscarga, fármacos antiarrítmicos y dispositivos mecánicos como bombeo con globo intraaórtico. En ocasiones es necesaria la monitorización hemodinámica invasiva para orientar el tratamiento. Cirrosis y síndrome hepatorrenal. La administración de líquidos en personas con cirrosis, ascitis y lesión renal aguda es compleja ante la dificultad frecuente de valorar con certeza el estado volumétrico intravascular. La administración de soluciones intravenosas como reposición de volumen puede ser necesaria para fines diagnósticos y terapéuticos. Sin embargo, la administración volumétrica excesiva puede empeorar la ascitis y deteriorar la función pulmonar en caso de síndrome hepatorrenal o lesión renal aguda, debido a la peritonitis bacteriana espontánea superpuesta. El medio de cultivo del líquido ascítico descarta la posibilidad de peritonitis.
La albúmina puede evitar la lesión renal aguda en pacientes tratados con antibióticos contra la peritonitis bacteriana espontánea. El tratamiento definitivo del síndrome hepatorrenal es el trasplante ortotópico de hígado. Entre los tratamientos temporales promisorios figuran la administración de terlipresina, análogos de vasopresina, combinaciones de octreótido, análogo somatostatínico, con midodrina, agonista alfa-1 adrenérgico, y norepinefrina, en combinación con albúmina intravenosa, 25 a 50 gramos y un máximo de 100 gramos al día. Lesión renal aguda intrínseca. Se han estudiado algunos fármacos, pero han fracasado para tratar la lesión tubular isquémica. Incluyen el péptido natriurético auricular, dopamina en dosis bajas, antagonistas de endotelina, diuréticos de asa, antagonistas de los conductos del calcio, antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos, análogos de prostaglandinas, antioxidantes, anticuerpos contra las moléculas de adhesión leucocítica y factor de crecimiento, similar a insulina y otros más. En muchos estudios han participado pacientes con lesión renal aguda establecida y grave, y es posible que el tratamiento se instituyera de forma tardía. Los nuevos biomarcadores de lesión renal pueden poner a prueba los fármacos en fase más temprana de la lesión renal aguda. La lesión renal aguda por glomerulonefritis o vasculitis aguda puede mejorar con inmunodepresores o plasmaferesis, capítulo 303. La nefritis intersticial alérgica por fármacos obliga a interrumpir el medicamento causal. Se han usado glucocorticoides, pero no se han incluido en estudios con asignación al azar, en casos en que persiste o empeora la lesión renal aguda, a pesar de interrumpir el fármaco sospechoso. La lesión renal aguda por esclerodermia, crisis renal esclerodérmica, debe tratarse con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El púrpura trombocitopénica trombótica síndrome urémico hemolítico idiopático es una urgencia médica y debe tratarse pronto con plasmaferesis. El bloqueo farmacológico de la activación del complemento puede ser efectivo en el síndrome urémico hemolítico atípico. La sustitución de volumen temprana e intensiva es indispensable en personas con rabdomiólisis que necesitan 10 litros de solución al día. Pueden ser beneficiosas las soluciones alcalinas, por ejemplo, 75 milimol de bicarbonato de sodio agregado a solución salina al 0,45%, para evitar el daño tubular y la formación de cilindros, pero implica el riesgo de agravar la hipocalcemia. Los diuréticos pueden utilizarse si es adecuada la reposición de líquidos, pero no permite lograr tasas de diuresis de 200 a 300 mililitros por hora. No hay tratamiento específico contra lesión renal aguda establecida en la rabdomiólisis, salvo la diálisis en casos graves o medidas generales de sostén para conservar el equilibrio hidroelectrolítico y la perfusión ística. Exige gran atención el estado del calcio y el fosfato, dada la precipitación en el tejido lesionado y su liberación cuando sana este último. Lesión renal aguda posrenal. La identificación y la corrección inmediata de la obstrucción de vías urinarias pueden prevenir el daño estructural permanente inducido por éstasis de la orina. El sitio de la obstrucción es el que rige las medidas terapéuticas. El sondeo transuretral o suprapúbico de la vejiga quizás sea todo lo que se necesite de modo inicial en las estenosis uretrales o la deficiencia funcional de la vejiga. La obstrucción de uréteres puede tratarse con la colocación percutánea de una sonda de nefrostomía o una endoprótesis ureteral. Después de eliminar la obstrucción suele haber diuresis adecuada durante varios días. En casos raros persiste la poliuria intensa por disfunción tubular y obliga a veces a la administración ininterrumpida de soluciones intravenosas y electrolitos durante un tiempo. Medidas de sostén. Administración de líquidos. La hipervolemia en casos de lesión renal aguda oligúrica o anúrica puede ser letal debido al edema pulmonar agudo, en especial porque muchos enfermos también tienen alguna neumopatía y es posible que la lesión renal aguda incremente la permeabilidad de los vasos pulmonares. Es necesario restringir la administración de líquidos y sodio y utilizar diuréticos para incrementar la tasa de flujo urinario. No hay pruebas de que el aumento intrínseco de la diuresis mejore la evolución natural de lesión renal aguda, pero los diuréticos pueden ayudar a evitar la necesidad de diálisis en algunos casos.
En situaciones graves de sobrecarga volumétrica, se puede administrar furosemida en inyección en bolo, 200 mg, seguida de venoclisis, 10 a 40 mg por hora, con o sin un diurético tiacídico. En la insuficiencia cardíaca descompensada se observó que el tratamiento diurético escalonado es superior a la ultrafiltración para conservar la función renal. Es importante interrumpir la administración de este último si no se obtiene una respuesta. La dopamina en dosis bajas incrementa a veces de manera transitoria la excreción renal de sodio y agua en los estados prerrenales, pero en estudios clínicos no se ha demostrado beneficio alguno en pacientes con lesión renal aguda intrínseca. Ante el peligro de arritmias y posible isquemia intestinal, los riesgos de la dopamina pueden superar a los beneficios si se administra de modo específico para el tratamiento o la prevención de la lesión renal aguda. Anomalías de electrolitos y ácido básicas. El tratamiento de la disnatremia y la hiperpotasemia se describe en el capítulo 49. La acidosis metabólica no se trata a menos que sea grave, pH menos de 7, 20 y bicarbonato sérico menos de 15 milimol por litro. La acidosis puede controlarse con soluciones de bicarbonato sódico por vía oral o intravenosa, capítulo 51, pero es importante que la corrección no sea excesiva por la posibilidad de alcalosis metabólica, hipocalcemia, hipopotasemia y sobrecarga de volumen. La hiperfosfatemia es frecuente en la lesión renal aguda y puede por lo regular tratarse al limitar la absorción intestinal de fosfato con fijadores de fosfato, carbonato o acetato de calcio, lantano, cebelamero hidróxido de aluminio. La hipocalcemia no suele necesitar tratamiento, a menos que haya síntomas. Cuando hay hipoalbuminemia debe vigilarse el calcio ionizado, no el calcio total. Desnutrición. La consumición energética de proteínas es frecuente en la lesión renal aguda, en particular en la insuficiencia de múltiples órganos. La nutrición inadecuada puede ocasionar cetoacidosis por inanición y catabolia proteínica. La nutrición excesiva puede aumentar la generación de nitrógeno residual y agravar la hiperazoemia. Para la nutrición parenteral total se necesitan grandes volúmenes de soluciones, lo cual puede complicar el control de volumen. Según las guías de Kidney Disease Improving Global Outcomes, KDIGO, los pacientes con lesión renal aguda deben obtener una ingestión energética total de 20 a 30 kilocalorías por kilo por día. El consumo de proteína debe variar según sea la gravedad de la lesión renal aguda. 0,8 a 1,0 gramo por kilo por día en lesión renal aguda no catabólica sin necesidad de diálisis. 1,0 a 1,5 gramo por kilo por día en pacientes con diálisis. Y hasta un máximo de 1,7 gramo por kilo por día si el metabolismo es hipercatabólico y se mantiene un tratamiento de sustitución continua de la función renal. Los oligoelementos y las vitaminas hidrosolubles también deben complementarse en pacientes con lesión renal aguda tratados con diálisis y tratamiento de sustitución continua de la función renal. Anemia. La anemia que surge en la lesión renal aguda es multifactorial y no mejora con estimulantes de la eritropoiesis, dado su inicio tardío de acción y la resistencia de la médula ósea en pacientes críticos. La hemorragia por uremia puede mejorar con la desmopresina o los estrógenos, pero a veces obliga a usar diálisis en el caso de uremia prolongada o grave. Se necesita la profilaxis de trastornos gastrointestinales, para lo cual se utilizan inhibidores de la bomba de protones o antagonistas de los receptores histamínicos H2. Sin embargo, es importante reconocer que los inhibidores de la bomba proteínica se relacionan con la lesión renal aguda por nefritis intersticial, un nexo que se reconoce cada vez más. La profilaxis de la tromboembolia venosa es importante y hay que adaptarla a la situación clínica. Las heparinas de bajo peso molecular y los inhibidores del factor 10 activado tienen una farmacocinética impredecible en casos de lesión renal aguda grave y es mejor no usarlos. Indicaciones y modalidades de diálisis. Véase capítulo 306. La diálisis está indicada si las medidas médicas no controlan la sobrecarga de volumen, la hiperpotasemia o la acidosis. En el caso de ingestión de algunos tóxicos, y si surgen complicaciones graves de la uremia, asterixis, froteo derrame pericárdicos, encefalopatía, hemorragia por uremia. El momento de instituir la diálisis es aún motivo de controversia.
Si se comienza en fecha tardía supone el riesgo de causar complicaciones volumétricas, electrolíticas y metabólicas evitables de la lesión renal aguda. Por otra parte, si se comienza de forma muy temprana a veces se expone de manera innecesaria al paciente a las molestias de la colocación de catéteres intravenosos y práctica de métodos invasores con los riesgos implícitos de infección, hemorragia, complicaciones de métodos e hipotensión. El comienzo de la diálisis no debe retrasarse hasta que surjan las complicaciones letales de la insuficiencia renal. Muchos nefrólogos comienzan la diálisis de modo empírico contra lesión renal aguda si el nitrógeno úrico sanguíneo rebasa un valor determinado, por ejemplo, 100 mg por 100 ml, en personas sin signos clínicos de recuperar la función renal. Las modalidades disponibles de tratamiento de sustitución de la función renal en caso de lesión renal aguda exigen ingresar a la cavidad peritoneal, para diálisis peritoneal, o a vasos de gran calibre, para hemodiálisis, hemofiltración u otras técnicas híbridas. Los solutos pequeños se extraen a través de una membrana semipermeable contra su gradiente de concentración, eliminación por difusión, o en el sentido de desplazamiento del agua plasmática, eliminación por convección. La selección de una u otra la determina la disponibilidad inmediata de tecnología y la experiencia del personal médico. La hemodiálisis se ha empleado de manera intermitente o continua y se realiza por medio de eliminación por convección, difusión o una combinación de las dos. Los vasos de acceso son las venas femoral, yugular interna o subclavia. La hemodiálisis es un método intermitente que extrae solutos por medio de la eliminación por difusión y convección. La hemodiálisis se practica durante 3 a 4 horas al día, 3 o 4 veces por semana y es la forma más frecuente de depuración extrarrenal en casos de lesión renal aguda. Una de las principales complicaciones de la hemodiálisis es la hipotensión, sobre todo en pacientes graves, la cual puede perpetuar la lesión renal aguda porque causa lesión isquémica del órgano en recuperación. En los comienzos de la década de 1980 se crearon los métodos intravasculares continuos para tratar a pacientes hemodinámicamente inestables sin inducir desplazamiento rápido de volumen, osmolaridad y electrolitos, característicos de la hemodiálisis intermitente. El llamado tratamiento de sustitución continua de la función renal se realiza mediante la eliminación por convección, hemofiltración veno-venosa continua en que se hacen pasar grandes volúmenes de agua plasmática por la membrana semipermeable de manera forzada, y otros solutos, por medio de la presión hidrostática. A continuación, el agua plasmática se sustituye por una solución de cristaloides fisiológica. La terapia de reemplazo renal continuo también se puede realizar por la llamada eliminación por difusión, hemodiálisis veno-venosa continua, una tecnología similar a la hemodiálisis, excepto porque el volumen y la velocidad de los flujos de sangre y líquido de diálisis son menores. El tratamiento híbrido combina la eliminación por difusión y por convección, hemodiafiltración veno-venosa continua. Para conseguir algunas de las ventajas de terapia de reemplazo renal continuo sin la necesidad de personal de vigilancia durante 24 horas, se ha introducido una nueva forma de tratamiento: diálisis lenta de poca eficiencia o diálisis diaria extendida. En este tratamiento, los flujos de sangre y líquido de diálisis son mayores que en la hemodiálisis veno-venosa continua, pero el lapso en que se realiza el método se reduce a menos de 12 horas. La magnitud óptima, dosis, de la diálisis en caso de lesión renal aguda no se ha establecido. La hemodiálisis intermitente diaria y la terapia de reemplazo renal continuo en dosis altas no representan una ventaja demostrable en la supervivencia o la recuperación renal, pero es preciso tener mucho cuidado para evitar el tratamiento insuficiente. Los estudios no han demostrado que los tratamientos continuos sean mejores que los intermitentes. Si se cuenta con terapia de reemplazo renal continuo, suele preferirse en el caso de individuos con inestabilidad hemodinámica grave, edema cerebral o una sobrecarga volumétrica notable. La diálisis peritoneal puede realizarse a través de un catéter intraperitoneal temporal, aunque rara vez se usa en Estados Unidos para la lesión renal aguda en adultos. La diálisis peritoneal se ha empleado mucho en todo el mundo, sobre todo cuando no es accesible la tecnología para la hemodiálisis. La solución para diálisis se instila y se retira de la cavidad peritoneal a intervalos regulares para lograr la eliminación de solutos por difusión y convección a través de la membrana peritoneal.
La ultrafiltración de agua se logra por la presencia de un gradiente osmótico a través de la membrana peritoneal producido con concentraciones altas de glucosa en la solución para diálisis. Debido a su naturaleza continua, a menudo es más tolerable que los procedimientos intermitentes, como la hemodiálisis, en pacientes hipotensos. Es posible que la diálisis peritoneal no sea suficiente para individuos con catabolismo intenso debido a las limitaciones inherentes en la eficacia de la diálisis. Resultados y pronóstico. La génesis de la lesión renal aguda se acompaña de un riesgo mucho mayor de muerte intrahospitalaria y de largo plazo, una permanencia mayor en la institución y costos elevados. La hiperazoemia prerrenal, con excepción de los síndromes cardiorrenal y hepatorrenal, y la hiperazoemia posrenal conllevan un mejor pronóstico que muchos casos de lesión renal aguda intrínseca. Los riñones se pueden recuperar después de lesión renal aguda grave que exigió diálisis. No obstante, las personas que sobreviven a un episodio de lesión renal aguda y que necesitan diálisis temporal están expuestas a un riesgo muy grave de nefropatía crónica progresiva e incluso 10% desarrolla al final nefropatía terminal. Es prudente que un nefrólogo se encargue de atender y supervisar la prevención secundaria intensiva de enfermedades de los riñones después del alta. Los pacientes con lesión renal aguda tienen mayor propensión a fallecer en forma prematura después del egreso del hospital e incluso luego de recuperar la función renal.